Nuestro segundo paso para alcanzar el paso más alto de fe es entender que somos una nueva creación en Cristo. Empecemos viendo 2 de Corintios 5 del 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo algo maravilloso en nuestro interior, Él cambió nuestros espíritus el día que nacimos de nuevo. En Juan 3 encontramos la historia de Jesús con Nicodemo, que era un líder religioso de Israel. Veamos cómo lo dice en la traducción El Mensaje. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un líder entre los judíos. Vino a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer los milagros que estás haciendo a menos que Dios esté con él. Jesús le respondió, te digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Cómo puede alguien nacer cuando ya es viejo?, preguntó Nicodemo. Seguramente no puede entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Jesús declaró, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de agua y del Espíritu. Lo que nace de carne humana es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas porque te dije que debes nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús le estaba diciendo que el hombre decía nacer espiritualmente para poder ir al cielo. Una cosa que debemos entender que el hombre es tripartito, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la creación del hombre para poder entenderlo. En Génesis 1:26-27 vemos lo que pasó en la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y el hombre fue hecho también un ser espiritual. Y como estamos viendo, así como Dios es una Trinidad, el hombre es un ser trino, tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero aunque son tres partes, el hombre es un solo ser. Vamos a ver algo interesante en la creación del hombre en Génesis 2:7. En la versión Reina Valera de 1960, como en otras versiones lo traduce, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Reina Valera 1909 y otras lo traducen, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Mientras que la Biblia textual y otras lo ponen así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Veamos las palabras hebreas que se usan en este pasaje para entender mejor este pasaje y dar un significado más exacto del hombre. Ruach, que significa aliento o espíritu. Lenefes, que significa alma o ser viviente. Después de analizar los términos originales en hebreo, podemos confirmar que es una buena traducción decir: Dios sopló en el hombre espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. De ahí que espíritu de vida es una buena traducción de la palabra hebrea ruach, que significa aliento, soplo o espíritu. Transmite la idea del espíritu vivificante que Dios sopló. Alma viviente es una traducción precisa de la frase hebrea nefes chaya, siendo nefes el término para alma, vida o criatura viviente. El verbo hebreo vayipach significa sopló, entonces queda claro que fue un acto de Dios el dar vida. En conclusión,
esta traducción comunica con exactitud el concepto original del versículo bíblico en Génesis, que Dios sopló en Adán un espíritu de vida que lo convirtió en un alma ser viviente. Sería una buena opción para transmitir el significado teológico del pasaje en español. Además, esto concuerda muy bien con lo que estamos viendo de 1 Tesalonicenses 5:23, donde se menciona la composición del ser humano. Veamos ahora cómo fue que cayó el hombre. Hemos visto que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, es decir, como un ser espiritual, y a la vez un ser trino, pues tenía un espíritu, un alma y un cuerpo. Adán fue colocado en la tierra como el gobernador de este mundo, se le dio dominio y autoridad sobre toda la creación, y se le encargó como tarea cuidar del huerto de Edén. Se le dio inteligencia, de hecho él le puso nombre a todos los animales que existían, Dios le dio una compañera, Eva, vivía en un lugar de gran abundancia, donde la felicidad y alegría reinaban. Solo se le dio una advertencia, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Ese momento Dios le dio algo al hombre, el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir su propio destino. El hombre podía decidir si es que iba a vivir o a morir, la decisión no era de Dios sino de él. Pero en Génesis 3 del 1 al 6 vemos que el hombre decidió desobedecer a Dios, en realidad, él estaba en su derecho pues Dios le había dado la libertad de tomar sus propias decisiones y elegir su destino, pero decidió mal, falló en el blanco. Es el significado del pecado, fallar en el blanco. Adán pudo haber cumplido su meta y propósito pero él decidió pecar y morir. En Romanos 5:12 nos dice lo que pasó, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado había entrado al mundo, y con él la muerte, pues en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que le quería decir Jesús a Nicodemo cuando le decía que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo estaba muerto espiritualmente, y en esa situación no podía entrar al reino de los cielos, así que le siguió explicando. En Juan 3 del 8 al 16 en la traducción El Mensaje veremos cómo le explicó Jesús. El viento sopla a donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo puede suceder esto?, preguntó Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo la verdad, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero aún así no crees nuestro testimonio. Si no me crees cuando te hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerás si te hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está dando la respuesta para el secreto del nuevo nacimiento, la cruz de Cristo, la muerte de Jesús por nosotros. La serpiente levantada en el asta, es una figura de Jesús tomando nuestro pecado y sufriendo la muerte espiritual por nosotros. En Romanos 5:15 vemos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La muerte espiritual que había reinado en el mundo ahora por medio de Jesús había sido vencida. Es por eso cuando creemos en Jesús tenemos la vida eterna. Y sucede lo que dice en 2 de Corintios 5:17 somos hechos una nueva creación en Cristo. Mañana seguiremos con nuestra clase de los 7 pasos para alcanzar el nivel más alto de fe. Que Dios te bendiga.